Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Juan 3 del 1 al 7. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a leer la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, leamos todos esto, a la 1, a las 2 y a las 3. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tomen sus asientos, mis hermanos. Bendito Dios de gloria, Dios de majestad, Dios de poder, Dios de justicia, Señor Todopoderoso, te damos gracias, gracias, Padre. Te ruego, Señor, en esta hora que tú manifiestes tu gloria, manifiesta tu poder, Señor, porque aquí estamos, Señor, tus hijos, comprados a precio de sangre, Señor, lavados y limpiados, Señor, por tu sangre. Que haya salvación, Señor, en la casa de tus hijos, que haya salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Bien. El tema del que vamos a hablar hoy día es las 3 etapas de la salvación. Yo necesito entender, mis hermanos, que el hecho de que yo haya hecho la oración de fe no significa que yo ya voy a ir al cielo, ¿no? ¿Sí sabían eso, mis hermanos? Pero en sí la salvación, ¿en qué consiste? Y este es un mensaje introductorio porque vamos a hablar acerca del Apocalipsis más adelante, en los cultos que vienen a continuación. Y usted tiene que saber una cosa, mi hermano, que no todos los que van al cielo van a ir a hacer lo mismo, y no todos van a ir a la misma vez, al mismo tiempo, sino que va a haber gente unos que van a ir antes, unos que van a ir después, y unos que van a ir casi al final, ¿sí? Y a quienes se les considera iglesia, a quienes no se les considera iglesia, pero aún así son salvos. ¿Sí? Hay gente que se va a salvar, déjeme decirle esto, hermano. Hay gente que se va a salvar, va a entrar al reino de los cielos, pero, escuchen una cosa, pero no van a participar de lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de las 3 etapas de la salvación. Y aquí hay algo, mis hermanos, hermoso, ¿qué pasa con Jesús y Nicodemo? Jesús está hablando de esas 3 etapas. Por lo menos aquí Jesús está hablando de las 2 etapas de la salvación. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que Jesús explica. Pero si ustedes analizan, yo quiero que ustedes primero analicen las 3 etapas. Yo quiero que ustedes analicen que llega Nicodemo y le dice: Señor, yo sé que tú eres maestro, dice, ¿verdad? ¿Cómo le llamó? Porque ¿y a qué hora le buscó? ¿A qué hora dice que fue a buscar a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué fue a buscar a Jesús de noche? Otra pregunta, ¿quién era Nicodemo? Ahí mismo está explicando, ¿quién era Nicodemo? Uno de los principales de los judíos, ¿verdad? Era principal de los judíos, pero fue a buscar a Jesús de noche. ¿Por qué lo fue a buscar de noche? Todo lo que tiene que ver con Jesús es salvación, hermano. O salvación o no salvación. Y tal como el joven rico, acuérdense que el joven rico cometió el mismo error de Nicodemo,
que a Jesús lo reconocieron como maestro. No lo reconocieron como el Mesías. O sea, hubo mucha gente en el pueblo judío que a Jesús lo reconoció como una persona buena, como una persona que hacía cosas buenas, pero más aún no lo reconocieron como el Mesías. Y hasta el día de hoy, si tú le preguntas a un judío ortodoxo y le preguntas qué piensa de Jesús, hay algunos que dicen que Jesús era una persona desobediente a la ley, y otros que dicen que Jesús era un profeta que hacía buenas obras. Pero aún así no es todavía el Mesías para muchos. Entonces, lo primero que yo quiero resaltar aquí, mis hermanos, es que este Nicodemo era una persona importante. Y por ser una persona tan importante, buscó a Jesús en la noche. ¿Sabe por qué? Porque no quería que nadie le vea. Porque no quería que su círculo social le reconozca que estaba buscando a Jesús. No quería que le vean sus amigos que estaba acercándose a Jesús, porque acuérdense que a Jesús le odiaban los principales judíos. Entonces se acercó de noche, mis hermanos, porque no quería que nadie le vea. Eso a nosotros nos habla mucho, mis hermanos, de la actitud con la que Nicodemo se acercó a Jesús, ¿verdad? Como estamos hablando de las 3 etapas de la salvación, nosotros vamos a entender de entrada que Nicodemo no buscó salvación en Cristo. No buscó salvación. No fue como aquel ladrón que estaba en la cruz y dijo: Señor, acuérdate de mí en tu reino. Él sí lo reconoció como Señor, como el Mesías. Por eso es que tuvo salvación. Pero miren ustedes, Nicodemo primero no lo reconoció, entonces Nicodemo no fue a buscar salvación en Cristo. Entonces, mis hermanos, la respuesta de Jesús me sorprende porque miren, póngase a pensar en esto, piensen en esto. Se acerca y le dice calladito, ¿verdad? Que nadie le vea de noche, ya cuando todos están en sus casas, él se acerca y le dice: yo sé que tú eres maestro y que vienes de parte de Dios. Y la respuesta de Jesús es muy diferente a lo que Nicodemo le está diciendo. Y es más, no tiene nada que ver la respuesta de Jesús con lo que Nicodemo le está diciendo. Y aquí nosotros podemos entender algo, mis hermanos, que Jesús, si ustedes leen en el 2:23, vamos un poquito más antes, ¿y qué nos dice ahí? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Presten atención. Subrayen eso, viendo las señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿verdad? Estamos en Juan 2:23, ¿verdad? ¿Sí? Y esto a nosotros nos hace entender una cosa. Miren, Nicodemo se acercó, pero Jesús le dio una respuesta que no tenía nada que ver con lo que él estaba diciendo, sino que Jesús estaba apuntando ¿a dónde? Jesús no apuntaba a la apariencia del hombre, porque la apariencia de Nicodemo era decirle a Jesús que él era el maestro o un maestro, pero Jesús apuntó realmente a la intención. Jesús no apunta a la apariencia. Y la palabra de Dios jamás va a apuntar a tu apariencia o a mi apariencia, a lo que yo quiero aparentar. La palabra siempre va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia mi intención. Y la intención de Nicodemo era otra, no era la que Jesús le respondió. Mejor dicho, no era lo que él estaba diciendo, sencillamente es que Jesús conocía su corazón, por eso le dio esa respuesta. Pero aquí Jesús está diciendo 2 cosas preciosas, mis hermanos. En el 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? Lea en voz alta. El que no naciere de nuevo. Miren ustedes,
si no naces de nuevo, no puedes ver. Presten atención. No puedes ver, dice, ¿verdad? Y ahora, en el 5, alguien lee en voz alta, en el 3:5. Y si no naces de agua y de espíritu, no vas a entrar, le dice, ¿verdad? No entras. Eso me dice a mí, hermanos, presten atención, que una de las etapas de la salvación es ver el reino, mirarlo de lejos. Y otra de las etapas de la salvación es entrar al reino de Dios. Y hay muchos cristianos que solo están viendo el reino de Dios, no han entrado todavía. Y acá, mis hermanos, acá hay heredad, aquí hay herencia, acá no hay herencia. Yo no puedo quedarme viendo el reino de Dios, yo tengo que entrar al reino de Dios. Amén. Y Jesús le está diciendo, si no naces de nuevo no vas a ver. Pero si no naces de agua y de espíritu, después le dicen, no vas a entrar. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino, y tienes que nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de los cielos. Sí me está entendiendo, mi hermano. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. Amén. Son dos cosas muy diferentes, mis hermanos. Son dos cosas muy diferentes. Pero antes de estas dos etapas hay otra, mis hermanos. Hay otra etapa y son las 3 etapas, ¿verdad? Que yo quiero apuntar. Pero antes de eso yo tengo que entender lo que es el reino de Dios. Para los que no escuchan por primera vez esto, Jesús está hablando del reino de Dios. Pero también la Biblia habla del reino de los cielos. ¿Y el reino de Dios dónde se desarrolla? El reino de Dios se desarrolla en la tierra. Y el reino de los cielos, obviamente, eso es arriba, en el cielo, ¿sí? Es donde vamos a estar nosotros. Es donde nosotros vamos a estar. Entonces, mis hermanos, hay tres etapas. Hasta ahora estamos en las 2, los que ven el reino y los que entran al reino. Pero hay una etapa anterior a todas esas, mis hermanos, y es los que ni siquiera han visto el reino de Dios. Los que no han visto, es la primera etapa, esta es la segunda etapa y esta es la tercera etapa. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, miren ustedes, ¿cuáles son las señales de los que no han visto el reino de los cielos? Porque aquí Jesús está hablando de ver el reino y de entrar en el reino, pero eso supone que hay gente que ni siquiera ha visto el reino de los cielos, que se le ha predicado la palabra, pero ni siquiera ven el reino. Dentro de las iglesias, muchas personas todavía no ven el reino, no han podido ver el reino de Dios dentro de las iglesias. Y déjame decirle una cosa, hay iglesias enteras que no han visto el reino todavía, no han visto el reino de Dios, no el reino de los cielos, porque eso lo veremos cuando vayamos para allá. Y el reino de Dios se tiene que establecer aquí. Por eso dice Cristo, Padre, que tu reino, ya hemos venido hablando de eso, ¿no es cierto? Que venga tu reino, dice el Padre nuestro. Entonces hay 3 grupos, los que no ven el reino, los que ven el reino y los que entran al reino de Dios, ¿sí? ¿Y cuáles son las señales, mis hermanos, de los que no han entrado? Y estos, los que no han visto, estos no han creído al mensaje. Y tú me vas a decir, ¿cómo puede haber gente cristiana en una iglesia que no crea el mensaje? ¿Cómo puede haber gente en una iglesia cristiana que no crea? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? Abrazar, hermano. Repita conmigo, abrazar. Cuando Jesús dice, ¿verdad? Estos no se salvaron porque no entendieron
Esa palabra entender quiere decir creer, quiere decir abrazar. O sea, tú estás escuchando el mensaje de Dios, pero al mismo tiempo tú dices, no, yo rechazo eso no es para mí. Esos son los que no creen. Esos no van a ver jamás el reino de Dios. No lo van a ver, porque no han creído. ¿Sí? Entonces, los que no lo ven, no han creído. Esto también quiere decir que no se han arrepentido. Aquí no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no hay convicción de pecado, no hay culpa de pecado en él o en ella. Fíjense bien. Eso dice que hay gente, ¿verdad?, en la iglesia que, por ejemplo, puede estar viviendo en adulterio, puede estar viviendo en fornicación, puede estar viviendo en lo que sea, hermano, pero no se arrepiente porque no tiene peso de pecado en su vida. ¿Ah? ¿Por qué el pueblo no cree? ¿Por qué el pueblo no se arrepiente? ¿Saben por qué? Porque la palabra no se predica. Por eso hay iglesias que ni siquiera han visto el reino de Dios. No lo han visto porque la palabra no se enseña, no se predica. Y si no se predica la palabra, peso de pecado, ¿de qué pecado va a haber si el Espíritu de Dios no obra sino a través de la palabra de Dios? Y Él convencerá al mundo de error, juicio y pecado. ¿Y cómo te va a convencer? ¿Cómo te va a convencer el Espíritu de Dios? Oh, cuando recuerdas su palabra, cuando aprendes su palabra. Es que esa palabra está de día y de noche en tu cabeza y no te la puedes... Es como esa canción, no sé si a ustedes les ha pasado, que tú estás caminando por la calle, ¿no es cierto? Y es una canción, hermano, y todo el día, y no se te va de la cabeza la canción, y todo el día, hasta cuando estás orando, hermano, la canción en la cabeza ahí. Así es cuando lo escuchas la palabra de Dios. Todo el día pasa en tu cabeza, hermano. Y la persona inconversa, lo que va a pasar es que esa palabra va a estar en su mente todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, primero, las señales de los que no han visto el reino de Dios. ¿Sí? Colosenses 3:6, ¿qué nos dice? Miren ustedes. Primera señal. Estos son los hijos de desobediencia. Miren lo que dice Colosenses 3:6. ¿Sí trajeron Biblias, hermano? Desde el 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Escúchenme una cosa, hermanos, no lean más, hasta ahí nomás. Los hijos de desobediencia no son solo aquellos que desobedecen la palabra, sino que hacen de la desobediencia su padre y su madre. Escuchen bien, estos ya no son hijos de Dios. Y no están viendo el reino de Dios, están lejos del reino de Dios. Los hijos de desobediencia no solo desobedecen, sino que hacen a la desobediencia una forma de vida, una práctica diaria. Su corazón no se redarguye, ni siquiera una lágrima han botado por causa de su pecado. No es lo mismo aquel hombre que viene, ¿verdad?, y dobla sus rodillas: Señor, quiero cambiar, yo te ruego que me ayudes a cambiar, y derrama lágrimas delante de Dios. No es lo mismo que aquel que aparenta, ¿verdad?, ser una buena persona, pero realmente no tiene peso de pecado y vive en pecado. Esos jamás verán el reino de Dios, hermanos. Esos son hijos de desobediencia. Judas, ¿cómo se llamó? Hijo de perdición. No solo que se perdió, sino que hizo que de la perdición su padre y su madre. Escuchen bien. Los hijos de Dios obedecen a su padre, los hijos de desobediencia obedecen a su padre, que es Satanás. Hacen de la desobediencia su padre y su madre, lo hacen una forma de vida diaria, una práctica diaria. Ese tipo de cristianos jamás verán el reino de Dios aquí en la tierra establecido, no lo van a ver. Ni siquiera van a entender de qué se tratan las prédicas, ni siquiera van a entender de qué se trata la palabra de Dios.
Y muchos de ellos tienen una Biblia abierta en la sala de su casa, una grandota, hermanos, abierta así, puesta en una mesita. Pero son hijos de desobediencia, ¿sí? No, y no le estoy acusando a ustedes, no vayan a pensar contra mí, creo que está hablando el pastor. No, estoy enseñando, ¿sí? Que hay personas que no pueden ver el reino de Dios porque han hecho de la desobediencia su padre y su madre, ¿sí? Segunda característica, Colosenses 3:5, más adelantito, en el 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de, ¿qué dice? Del viejo hombre con sus hechos, revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren ustedes, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Este de aquí todavía está vivo, vive su viejo hombre. Presten atención, el viejo hombre está vivo. ¿Cuál es el viejo hombre? Aquí está diciendo, miren ustedes, fornicación desde el 5, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿sí? En el 8, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y las mentiras, los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, dice, con sus hechos. O sea, la persona que todavía tiene su viejo hombre gobernando en su vida es un cristiano que jamás va a ver el reino de Dios. Como no ve el reino de Dios, no va a entender de qué se trata el reino de Dios. Esta persona no es salva. Esa persona no es salva. No tiene salvación. Eso quiere decir que va a pasar juicio. Y si no se arrepiente en la tribulación y en la gran tribulación, entonces va a ir a condenación eterna, al lago de fuego. Prácticamente este es un cristiano mundano, hermanos. Esa sería la palabra directa, podemos decir. Un cristiano mundano, ¿sí? O también se conocen como catogélicos o evantólicos. ¿Sí sabe qué es un catogélico? Católico mezclado con evangélico, ¿sí? Ese es un catogélico. Un evantólico es el evangélico mezclado con el católico. O sea, tiene nombre de evangélico, pero vive como católico, ¿sí? Ese es el problema. Aquí no hay salvación, hermanos. Aquí, en este punto. Y la tercera característica de este cristiano, miren ustedes, Mateo 13:1, abran sus Biblias en Mateo 13:1. A ver, miren ustedes, las tres etapas de la salvación. Primero, el cristiano mundano todavía, el cristiano que no ha creído y el cristiano que no se ha arrepentido, ¿sí? El cristiano que solo tiene el nombre de cristiano, pero prácticas mundanas todavía. Este es el que no ha creído, y las tres características de este cristiano: primero es que se le pertenecen al grupo de los hijos de desobediencia. Segundo, todavía su viejo hombre está vivo, está reinando, todavía reina. Es imposible que un cristiano que haya creído y se haya arrepentido siga viviendo en adulterio. Pero hay cristianos que van incluso con la amante a la iglesia. Parece broma, pero es verdad. Una mujer un día se acercó a un pastor y le dijo: pastor, mi esposo está allá atrás, dice, y está con la amante. Están sentados ahí en la iglesia escuchando la prédica. Entonces, miren ustedes lo que pasa aquí, que hay cristianos que no solo desobedecen, como los ejemplos que les acabo de dar, sino que hacen de la desobediencia a su padre y su madre. Hijos de desobediencia, y los hijos de desobediencia no van a entrar al reino de los cielos. Y por eso es que ellos no ven el reino de Dios en esta tierra, no lo ven. Están cegados, hermano, están cegados. No entienden la palabra, no entienden el mensaje. Todo lo que predican piensan que es para ellos, pero en buen sentido, que ellos están bien, que no tienen nada que cambiar. Entonces no ven el reino de Dios. No hay salvación. Y lo último, ¿sí? La parábola del sembrador. Los que cayeron, dice, junto al camino. ¿Qué pasó con ellos? Vinieron las aves y se comieron la semilla. No fue sembrada la palabra en sus corazones.
Eso quiere decir que jamás fueron salvos. ¿Ah? Junto al camino. ¿Quién es el camino? Cristo, hermano. Cristo es el camino. Eso significa que no están en Cristo. No están en Cristo. Están al ladito nomás. Acá está el cristiano. No está. No ha entrado al reino. Ni siquiera lo ha visto. Así es el cristiano, ¿verdad? Que no se arrepiente. Ni siquiera ve el reino. Las 3 etapas de la salvación. No ver el reino y entrar al reino. ¿Sí? Es lo que Jesús le explica a Nicodemo. Ahora, ¿cuáles son las señales de los que sí ven el reino en cambio? Acá, vamos acá. Estos ya avanzaron, estos creyeron, escuchen. Estos creyeron y estos sí se arrepintieron. Estos creyeron, escucharon la palabra y creyeron en su corazón. Pero también aquí hay un problema, que tú puedes estar viendo el reino de Dios desde lejos, pero no entrar al reino de Dios. Estos de aquí creyeron y se arrepintieron. ¿Cuántos de nosotros hemos creído y nos hemos arrepentido? Aquí estos creyeron y se arrepintieron, pero se quedaron viendo el reino de lejos. Incluso hasta nacieron de nuevo. Presten atención. Nacieron de nuevo. Eso quiere decir que el viejo hombre ya no gobernaba en su vida. El viejo hombre estaba a un ladito, pero todavía no estaba muerto. Por ahí andaba el viejo hombre. Y estos solo vieron, y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, a Nicodemo, para ver el reino. Hay gente que se arrepiente, hay gente que reconoce su pecado. Incluso el viejo hombre ya no gobierna, pero solo se quedan viendo el reino de Dios. ¿Sí? Solo miran. Señales, ¿sí? Pongámosle como señales. Señales de los que ven el reino. Las señales de los que ven al reino. Primera señal: el afán todavía les consume. Escúcheme, el afán por lo material todavía predomina en su vida. Presten atención, esto es interesante, hermano. Cuando yo veo un cristiano, escuchen bien, cuando yo veo un cristiano que ya se ha convertido, que ya se ha arrepentido, pero que dice: bueno, si yo puedo congregarme una vez al mes, me siento bien, el resto yo tengo que trabajar. O cuando está pasando necesidad se aleja de Dios. Ese cristiano solo mira el reino, no ha entrado todavía al reino de Dios. Hermano, ¿por qué no ha ido por la iglesia? Ay, hermano, es que he estado en pruebas, hermano. Todavía no has entrado al reino. Lo estás viendo de lejos. Lo bonito, ¿saben qué es? Que aquí hay salvación. Aquí sí hay salvación. Sí hay salvación. Sí hay. Los que están aquí sí se salvan porque ya se arrepintieron y creyeron. Pero solo se han quedado viendo el reino de lejos. No han entrado todavía. El afán por lo material todavía les domina. Mateo 6:33. ¿Qué nos dice? Sí, Mateo 6:33. A ver. Jesús se está dirigiendo al pueblo. Y Jesús se está dirigiendo a los que ya son parte, ¿verdad? Han creído en Él. La gente estaba reunida ahí. Y Jesús les dice: ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan? Miren las aves, dice, no siembran, aún así Jehová los sustenta, dice, ¿verdad? ¿Por qué se afanan? Dice. ¿Por qué comeremos? ¿O con qué nos vestiremos? Ay, ¿qué será de nosotros el día de mañana? ¿Qué será de mis hijos si yo no estoy, Dios mío? ¿Qué va a ser de mi familia? Ay, ya viene la crisis, ya desde septiembre, ya empezamos mal. Ya dijo el presidente que desde septiembre viene la crisis al país, y ahora ¿qué va a ser de nosotros? El cristiano que deja de buscar a Dios por causa de la necesidad económica, el cristiano que deja de buscar a Dios por causa del afán a lo material, por causa de los problemas naturales que hay en esta tierra, es un cristiano que está viendo el reino desde lejos. Es salvo, sí, es salvo, pero no ha entrado al reino de Dios todavía. ¿Sí?
Y Jesús les está diciendo, no se afanen, no se afanen, porque el Padre tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Segunda característica, aquí hay tibieza espiritual y ociosidad espiritual. Escuchen bien, abran sus Biblias, les doy el versículo, segunda de Pedro 1:3. Ociosidad espiritual. Y aquí sí que les toca mucho, hermanos. Aquí sí les toca palo, hermanos. Sí, segunda de Pedro 1. Y pregúntele, ¿estas cosas abundan en ti? 7 cosas dice Pedro, el apóstol Pedro, que deben abundar en la iglesia. Y si eso no abunda, hay ociosidad espiritual, dice. ¿Sí o no? Bueno, el cristiano que mira de lejos el reino de Dios es un cristiano ocioso espiritualmente. No abunda nada de esto en su vida. Bueno, pastor, ¿cómo usted puede decir que hay cristianos que son ociosos y hay cristianos que no lo son? Hay cristianos que solo miran el reino y hay cristianos que entran al reino. Yo no lo estoy diciendo, le está diciendo Jesús. Estos ya nacieron de nuevo, se arrepintieron. Su viejo hombre ya no gobierna. Pero se conforman solo con la salvación. O sea, dicen, ya soy salvo. Yo hice la oración de fe, me arrepentí, yo no soy malo, no estoy haciendo nada malo. Pero el apóstol Pedro dice que hay 7 cosas que deben abundar en tu vida. Si no, vendrás a ser un cristiano ocioso, aunque hayas creído. Ocioso espiritualmente, dice el apóstol Pedro. Fíjense ustedes. Y la lista que da es interesante, mis hermanos, y hemos hablado nosotros de eso. Añadida vuestra. ¿A qué dice? ¿A vuestra? Es que están con sueño, hermano. A vuestra fe. A ver. ¿Cuántos creen en el Señor? Solo los hermanos. ¿Cuántos creen en el Señor, hermanos? Amén. Bueno, déjame decirte una cosa. Tu fe tiene que tener 7 ingredientes. Si tu fe no tiene esos 7 ingredientes, tu fe no sirve. Tu fe es pobre, raquítica. Por eso es que cualquier cosa, cualquier afán te va a apartar del Señor. ¿Estás en el reino? No lo estás, solo lo estás viendo de lejos. Y el reino de Dios no se ha establecido todavía en tu vida. ¿Cuáles son esos 7 ingredientes? A ver, añadida a vuestra fe. Y virtud, hermanos, qué hermoso. ¿Saben qué significa virtud? Excelencia. ¿Por qué yo tengo que hacer las cosas para Dios con virtud, con excelencia? No está diciendo con perfeccionalismo, está diciendo con excelencia, porque para Dios es lo mejor, hermano. ¿Amén o no amén? ¿Por qué para Dios es lo mejor? Porque Él me dio a mí lo mejor. Por eso es que mi fe tiene que tener virtud. ¿Qué más tiene que tener mi fe? Ay, Dios mío, ¿qué pasará con las iglesias que no predican la palabra, hermano? Por eso la fe de esos cristianos es tristemente pobre, hermanos. No hay conocimiento, y el conocimiento de Dios, a eso se refiere. ¿Qué más? Dominio propio. Ay, hermano, mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa. Es que si tú te quedas solo viendo el reino, todavía el pecado te va a dominar. Todavía hay áreas de tu vida, hermanos, presten atención. No sé si me estoy dejando entender. Si tu fe está así, si tú te quedas aquí solo viendo el reino, tu fe está pobre. Y si tu fe está pobre, no tiene estas cosas, todavía el pecado te va a dominar, hermano. De vez en cuando el viejo hombre va a venir, y cuando venga el viejo hombre te va a dejar en el suelo. ¿Por qué? Porque no has entrado en el reino de Dios. Solo lo estás mirando nada más. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Cuál es el cuarto? Miren ustedes, paciencia. ¿Cuál más? Piedad. ¿Qué más? Afecto. Y si tú tienes esas cosas en tu vida, no estarás ocioso, dice Pedro, espiritualmente. Porque ese amor, ese afecto fraternal, esa piedad te va a llevar a predicar la palabra de Dios y a vivirla también. El dominio propio, a guiar a ti, a
a que todo área en tu vida se sujete a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esa es la segunda, ¿sí? La segunda señal de los que solo miran el reino. La tercera, la misma parábola del sembrador, ¿sí? A ver, los que cayeron junto al camino están acá. Los que cayeron entre piedras, ¿sí? ¿Por qué cayeron entre piedras? Eso, entre piedras. Como cayeron entre piedras, no pudieron profundizar sus raíces. No hubo profundidad. Y aquí está, mis hermanos, el problema, que no adquirieron conocimiento, por eso es que no hay profundidad. ¿Dónde vas a echar tus raíces? Si no es en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Y cuál fue el otro? El que cayó entre espinos. ¿Cuál fue el problema de ese? Los afanes por el dinero, el afán por las riquezas. Tengo que trabajar, hermano. Tengo que hacer algo porque ya estoy viejo y no he hecho nada. Tengo que hacer esto. ¿Sabe? Déjeme decirle algo triste. Le voy a decir algo triste. Hay muchos cristianos que se congregan en las iglesias solo por interés. Sí me escucharon, hermano. Aquí han venido unas 2 o 3 personas solo por interés, a ver si es que reciben algo. Y en un principio se les da por amor, por misericordia. Dejan de venir y buscan una iglesia más grande donde les den. Y hay cristianos, hermano, que van cuando dan de comer o algo, solo por eso, hermanos. Bueno, puede ser que se arrepintieron, puede ser, pero miren ustedes, están viendo de lejos el reino, no van a entrar así. Así no van a entrar nunca, hermanos, ¿no? Por eso es que debemos de entender, mis hermanos. Y cuarto, segunda de Pedro 1:9, son de vista corta. Estas son las señales. Esas son las señales de los que solo ven de lejos el reino de Dios. Mire, presten atención. Lo que acabamos de leer, mis hermanos, es esta lista y a continuación está lo que leyó David. Si no tienen esto, dice, van a estar ociosos. Pero Pedro va más allá todavía y dice, el que carece de esto es de vista corta y se ha olvidado que alguna vez sus pecados fueron borrados. Se olvidó que Dios perdonó sus pecados. El peligro de estar aquí, quedarse viendo de lejos el reino, es que en algún momento te puedes regresar. Y ahí es que dicen, ¿pero por qué? Dicen, si ese cristiano se le veía que era un cristiano, ¿por qué se fue al mundo? Porque jamás entró al reino. Se quedó viéndolo nada más, de lejos. No hubo nada de estas 7 cosas en su fe. Por eso es que no sirvió su fe, su cristianismo no sirvió. Y si te quedas aquí, hermano, vas a ir al cielo, sí, pero en la gran tribulación o en la tribulación. No como novia, la novia no está aquí. Y estos van a pasar tribulación y van a salir decapitados de la gran tribulación. Dios mediante, el próximo miércoles hablamos ya de los juicios. Los cristianos que se quedan viendo el reino de Dios van a pasar tribulación, hermanos, y gran tribulación. No son la novia de Cristo. Esos están viendo desde lejos nada más, porque no se esmeran en que estas cosas se den en su vida, en su fe. Bueno, cuando puedo me congrego, cuando hay tiempo, cuando me dejan, cuando... No, pero es diferente que tú digas, no, es mi responsabilidad conocer a Dios, conocimiento. Yo le quiero dar lo mejor a Dios, Señor. ¿En qué puedo servirte? Señor, ¿será que mi vida es útil para ti? O sea, ese deseo, hermanos, de servir a Dios, de que estas cosas se desarrollen en tu vida. Si esto no se desarrolla, estás viendo el reino de lejos, hermano. ¿Amén o no amén? Y tercero, ¿cuáles son las señales de los que viven en el reino, hermano? Estas son las señales de los que viven en el reino.
Aquí hay herencia, ¿sí? Aquí no solo hay arrepentimiento, no solo han creído, sino que han desarrollado estas 7 cosas en su fe. Y vienen a ser ya no cristianos pasivos, vienen a ser cristianos activos. Cristianos 24/7, ¿sí? Las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días al año. Esos son los cristianos que vienen a formar parte de la novia de Cristo, la iglesia del Cordero, ¿sí? Primera señal, añaden a su fe cada día. Segunda de Pedro 1:4. Primero, añaden a su fe cada día. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Añadida a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Yo no sé si cuando tú te acuestas a dormir, hermano, déjame preguntarte una cosa. Cuando tú te acuestas en la noche a descansar en tu cama, ¿qué es lo primero que te place, hermano? Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que te place? Entrar en comunión con Dios. Si tú te acuestas en la noche y dices, wow, hoy día aprendí algo de Dios, qué hermoso, y meditas en su palabra, hermano, qué hermoso. Ahí es cuando tu fe va a ir desarrollando todo esto. Cuando tomas en serio las cosas de Dios, tu fe se va haciendo fuerte. Pero cuando no hay nada de eso, ni siquiera te acuerdas si aprendiste algo o no aprendiste nada de Dios, te da lo mismo. No estás en el reino. La característica de los cristianos que ya están en el reino es que añaden cada día a su fe, se preocupan de su preparación espiritual, hermano. Tienen hambre y sed de Dios, de su palabra. Tienen hambre de Dios, hermano. Segunda característica, Mateo 5:3. Hambre y sed, ¿sí? Son pobres en espíritu. Bienaventurados, este les leo yo, mis hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿qué dice de ellos? Aleluya, hermanos, estos son salvos. Aquí también hay salvación, hermano. Aquí hay salvación, pero en el arrebatamiento. Antes que se manifieste el anticristo, antes que se derramen las copas de ira sobre la tierra, antes que la tierra sufra como nunca ha sufrido antes en la ira de Dios. Estos no pasan la ira, hermanos. Bienaventurado, ¿de qué te habla eso? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es. ¿De qué te está hablando? Herencia, hermano, es mi herencia. ¿Por qué un cristiano puede estar tan seguro de que él tiene morada en los cielos? ¿Sabes por qué? Porque ama su presencia, porque ama su palabra, porque para ese cristiano no hay nada más importante que tener una cita con su Señor. Porque ese cristiano no le pone excusas a Dios, hermano. Porque ese cristiano no tiene excusas, hermano. Y si un día, ¿verdad?, faltó a su cita con el Señor, hermano, se siente tan mal que dice, Dios mío, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ese cristiano se siente tan mal que dice, Señor, ayúdame, todavía me falta, yo sé que me falta, pero ayúdame, yo quiero seguirte. Ese cristiano, aunque su padre y su madre le digan, si tú sigues en esa religión, yo te desconozco como hijo, como hija, ese cristiano dice, no importa, con todo yo serviré a Jehová. Ese es un cristiano, mi hermano, que sabe que tiene herencia en el reino de los cielos, porque ha entrado al reino, hermano. No está viendo de lejos. Ese cristiano. Y tercera característica, viven por fe, hermanos. El justo por fe vivirá, dice la palabra. ¿Sí? Mateo 19:23. Qué hermoso, hermano. Vivir por fe. Miren ustedes, hermano. Qué hermoso, hermano. No sé si te causa alegría esto, hermano. ¿Te causa gozo esto, hermano? ¿Te causa alegría? Levanten su rostro, hermano. ¿Te causa gozo lo que está diciendo Jesús aquí? Se acerca Pedro, escúcheme una cosa. Se acerca Pedro y le dice, Señor, escuche, por ti hemos dejado todo, le dice. Escuche, por ti lo hemos dejado todo, Señor. ¿Y ahora qué? Dice Pedro. ¿Qué vamos a recibir, Señor? ¿Habrá servido haber dejado todo eso por tu causa? ¿Y qué le dice el Señor? Todo
que vosotros hayáis dejado por mí, le dice, será recompensado. ¿En dónde? Allá arriba, dice. Jesús no les ofreció riqueza a sus discípulos. Jesús no ofreció dinero a sus discípulos para que le sigan. Es más, Jesús le dijo, deshazte del dinero y ven a seguirme. Porque Jesús sabe que el dinero en el corazón del hombre no le deja entrar al reino de Dios. Sabe que el dinero en el corazón del hombre le deja viendo de lejos el reino. No lo deja entrar, hermanos. Qué difícil es para un rico entrar al reino, dijo Jesús. Qué duro. Por eso es que al joven rico le dijo, deshazte de eso y ven a seguirme. ¿Cuáles son los que están aquí, hermanos? La iglesia. Señor, por ti hemos dejado todo. Señor, no hay nada en mi vida. Mira, que tú como cristiano puedes decirle, no hay ninguna área en mi vida, Señor, de la que tú no gobiernes. No hay ninguna área en mi vida de la que tú no seas dueño. No tengo vida oculta de ti, Señor, todo lo conoces. Y no quiero esconderte nada tampoco. Señor, lo he dejado todo, dijo. No tengo nada. No tengo nada, dice. Y los discípulos se quedaron sin nada, hermano. ¿Y cómo murieron los discípulos? ¿Sabes cómo murieron los discípulos? Unos fueron decapitados, la mayoría fueron cortados la cabeza. Otros fueron apedreados hasta morir. Solo Juan fue echado a la isla de Patmos a que muera y murió de anciano, casi a los 100 años de edad. El resto todos fueron muertos y todos fueron, incluso Pedro fue crucificado. Tú puedes entender, mi hermano, los que entran al reino de Dios son aquellos que le dicen al Señor, todo lo hemos dejado por ti. ¿Por qué? ¿Por qué dejarías todo por el Señor? ¿Por qué dejarías todo por Él? Porque lo amas. Porque Él es tu vida. Porque Él es todo para ti, hermano. Porque no hay nada más importante que el Señor. Tú puedes imaginar, mi hermano, cómo vivieron los discípulos. Tú te vas a dar cuenta de lo que es entrar al reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, pastor, ¿eso significa que tengo que dejar de trabajar? No, no significa que vas a dejar de trabajar. Eso significa que tengo que dejar todo. Voy a dejar mi mujer, voy a dejar... No, no significa eso. Para ellos era todo. Para nosotros es todo lo que nos aparta de Dios. Todo lo que me aparta de Él. ¿Sí? Si yo examino que hay algo en mi vida que me está apartando de Dios, se acabó. No va más. Porque quiero estar en su reino. Quiero tener una morada en el cielo, hermano, donde yo pueda estar. Quiero estar con Él para siempre. Es que cuando tú entiendes, hermano, que tú estás en el reino, no existe nada más, hermano. Por eso es que a Jesús le dijeron, Jesús, sé nuestro rey. Jesús, ¿quieres ser tú el gobernador o el rey de Israel? Y Jesús, ¿qué le dijo? Mi reino no es de esta tierra. Mi reino está allá arriba, dijo. Yo no voy a hacer nada que no esté dentro del reino de Dios. Por eso es que un cristiano que busca a Dios, que persevera, que sigue a pesar de las pruebas, un cristiano como los discípulos que deja todo por causa del Señor, que busca agradar a su Señor día a día, que cuando se acuesta en su cama piensa, ¡ay, Dios mío, no he leído la palabra de Dios! No, ahorita mismo tengo que leer, pero están pasando mi novela preferida. No, pero la palabra es más importante. No, estás entrando al reino entonces, amén, estás entrando al reino. Pero el cristiano que tiene una fe pobre solo está viendo el reino de lejos. Y la mayoría de cristianos de las iglesias evangélicas
están viendo el reino nada más. No han entrado. Y no han entrado porque hay cosas más importantes en su vida que Dios, que Cristo. Pero para los discípulos no había nada más importante, hermanos. Imagínate tú cómo sería tu vida. ¿Cómo sería tu vida si el día de mañana el gobierno emite un dictamen? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y dice, prohíbo toda religión. Imagínate cómo sería tu vida si el gobierno dice, prohíbo el cristianismo, prohíbo la Biblia, prohíbo todo, tal cual como lo hizo Hitler o Stalin o todos los gobiernos comunistas. Prohíbo, solo hay una religión en el mundo. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cambiaría en algo tu vida? ¿O seguiría siendo lo mismo? Bueno, prohíben la Biblia, pero bueno, casi ni leía yo la Biblia. Bueno, que no me afecta mucho. Prohíbo ir a la iglesia y cierran todas las iglesias. Bueno, como yo casi no iba tampoco. Okay, te das cuenta, no cambiaría mucho tu vida o no cambiaría nada o casi nada. Bueno, si no cambiaría en nada tu vida, estamos aquí. Ni siquiera hemos visto el reino. Si cambia en algo, estamos acá, estás viendo el reino de lejos. Pero si destruye toda tu vida, porque Cristo es tu vida y estás dispuesto a morir por causa de Cristo, eso significa que estás acá. ¿Y quieres que te diga algo? El anticristo va a hacer eso. El anticristo va a decir, no hay religión de la tierra que valga. Va a abolir todas las religiones de la tierra y va a establecer una sola, y es la adoración a la bestia. ¿Qué va a pasar con los cristianos que se hayan quedado? Van a cerrar las iglesias, van a confiscar las Biblias, van a quemar las Biblias, tal cual pasó en los gobiernos comunistas rusos, alemanes. Ya pasó en la historia. Ahorita lo más cercano que tenemos es Corea del Norte. ¿Sabes que en Corea del Norte tienen una estatua del presidente? Y todo el que pase frente tiene que arrodillarse, adorar a la estatua y seguir su camino. Y el que no se arrodille en la estatua es llevado a los campos de concentración y lo matan. No es exageración, mirarán en internet. Corea del Norte. ¿Tú crees que alguien puede predicar ahí la palabra de Dios? Pero para los cristianos que están acá o acá, casi no pasa nada. Por eso, mis hermanos, debemos entender. Por eso debemos entender, hermanos. ¿En dónde estás tú? No me contestes a mí, contéstate a ti mismo. Las etapas de la salvación. ¿Has creído ya? ¿Te has arrepentido ya? Amén, me he arrepentido. Bueno, vamos acá. Acá creíste y te arrepentiste y hasta naciste de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo. Pero todavía el afán te aparta de Dios. Todavía el afán por las riquezas, por las cosas de este mundo. Todavía no se desarrollan estos 7 ingredientes de la fe. Tu fe todavía está pobre, ociosa, espiritual. Tu fe. Todavía eres como la semilla entre piedras o entre espinos que quieren, intentan, creen en su corazón, pero rápidamente desaparece todo entusiasmo por buscar a Dios. ¿O estás acá, hermano, donde lo has dejado todo o lo estás dejando todo por causa del Señor, por agradar al Señor? Pero si nosotros estamos acá, eso no nos va a importar. Ofender la palabra de Dios no nos va a importar. Si estamos solo viendo el reino de Dios, pues bueno, tampoco nos va a importar ofender, tal vez algo por ahí. Pero cuando tú entras acá, hermano, cuando tú entras al reino, te va a importar, hermano, te va a importar ofender a Dios. Es más, va a ser algo que no se va a poder vivir haciendo, ofender a Dios. No vas a poder vivir ofendiendo a Dios. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Dónde estamos?
¿Dónde estás tú? ¿Y hacia dónde te diriges? ¿Dónde estamos, mis hermanos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Pongámonos de pie. Cerremos los ojitos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te amo. Tu palabra dice, Señor, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y el justo es aquel, Señor, que está en tu reino, aquel que te ama tanto que no hay cosa que deje fuera de ti, Señor. Tú te has convertido en su vida, te has convertido en todo, tú te has convertido en lo más importante. Darán generaciones y generaciones y el justo permanecerá en tu presencia, Señor, porque ama tu presencia, ama tu palabra, porque ama estar, como decía el salmista David, por lo menos en tus atrios, por lo menos en la puerta de tu templo, en la puerta de tu casa, Señor. A este y más material cristiano puedes visitar nuestra página en Facebook o escríbenos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.